1521, y en abril para más señas. Estamos en el castillo de Torrelobatón, castillo que atacaron los comuneros el 21 de febrero de 1521. Aquí permanecieron ellos hasta el 23 de abril de 1521, día que salieron de aquí hacia Villalar, camino de Toro. Hubo grandes lluvias, el lodo y el barro no les dejaba avanzar, y a la entrada de Villalar, en el Puente del Fierro, fueron alcanzados por las tropas de Carlos I. Fue la batalla final. Las tropas realistas aplastaron al ejército comunero, muy mermado de fuerzas, ellos estuvieron aquí esperando refuerzos que no llegaron, y aquí sucumbió la historia, puesto que al día siguiente los 3 comuneros fueron ejecutados. En el horizonte te aparece Villalar, los soldados comunes. Villalar toma su apellido de la histórica batalla del 23 de abril de 1521, que pone fin a la rebelión de las comunidades de Castilla. Estos campos, que hoy cubren cereal, fueron testigos de esos sucesos. Aquí una senda con los versos del romance Los Comuneros, escrito por Luis López Álvarez, recuerda la epopeya. El hecho de que se hayan puesto versos de mi poema consolida, digamos, la importancia que pudo tener el poema en la reivindicación de la historia comunera, que era una historia que había sido o olvidada o deliberadamente enterrada. Luis López Álvarez nos cuenta cómo, después de meses de interiorizar la historia, un día surgieron los primeros versos. Un buen día me salió espontáneamente ese fragmento que dice en la primera parte, pero hacia el final de la primera parte: común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Castilla se pertenece, a nadie perteneciera. Eso fue lo primero que escribí, esos primeros versos. El Nuevo Mester de Juglaría fue el primer grupo que puso música al poema de Luis López Álvarez en 1976. Es una especie de cantar de gesta nuevo dentro de nuestra tradición, de nuestra manera de entender. Se identificó con la tierra y se identificó con la gente, ¿no? Y a mí me emociona cada vez que vengo a Villalar darme una vuelta por cualquier lado y que en las casetas, en los bares, en todos los lados está sonando, ¿no? La base del disco fueron 52 melodías populares, algunas recogidas por el maestro del folclore castellano Agapito Marazuela, como su entradilla, rescatada del olvido en tierras vallisoletanas. Él decía de la entradilla que la entradilla por sí sola justificaría el folclore castellano. Con esta canción que da la bienvenida a los visitantes llegamos a Villalar. Sus calles y monumentos recuerdan el movimiento comunero, como este monolito de 1889. Ese es el icono del pueblo. Este fue el monumento que se erigió desde el propio ayuntamiento para conmemorar la batalla que hubo aquí en Villalar. Señala el lugar donde fueron ajusticiados Padilla, Bravo y Maldonado. Pequeños pueblos como Villalar ocupan grandes lugares en la historia. En su memoria colectiva están las batallas del pasado, muy diferentes a las que tienen que librar en el siglo XXI. La agricultura es aquí la base de la economía. Cultivos de regadío, remolacha, patata o maíz, y de secano como la cebada o el trigo de alto rendimiento para piensos. Lo más complicado, encontrar dinero para invertir. Aumentan todos los gastos, con lo cual dificulta que nuevos agricultores se incorporen a la agricultura si no tienen padres agricultores con una explotación ya implantada. Antiguamente se complementaban los ingresos con el producto de los palomares. Las ruinas de estas construcciones del siglo XIX siguen siendo un elemento característico del paisaje. A sus 85 años, Daniel aún recuerda cuando algunos estaban en pie. Palomas muchísimas. Habían muchísimas palomas. ¿Y en la iglesia? En la iglesia eso era un palomar, pero vamos, allí había miles de palomas. Las paredes de tierra y adobe aún conservan los huecos para que las aves anidaran. Nosotros llamamos las patejas. No sé si será una palabra bien dicha, ¿sabes? Pero claro, como tienen tantos, pues eso era para que anidaran. De la arquitectura popular quedan otros vestigios, las casas de adobe o las construcciones para la actividad agrícola y ganadera, como estos chozos, comunes en el Valle de Ornija. Y de estos campos viene un plato típico de la zona, el gallo.
Y vamos a preparar lo que es un gallo turresilano, que le llamamos aquí, es un gallo de corral. Echamos el gallo para freírle. Una vez de que esté frito el gallo, lo sacaremos a la cazuela donde lo vayamos a guisar. Freímos el pan, el ajo y también las almendras. Lo vamos echando en una batidora que tengáis para triturarlo. Un poquito de caldo y un poquito de vino blanco. Añadiremos la cebolla y la majada al gallo. Echaré el caldo y lo dejaremos cocer durante 2 horas. Y nos quedaría así. El postre lo buscamos en el obrador de Teodoro y María Antonia, 4 generaciones de panaderos dedicadas a estas labores. Yo recuerdo ya desde que nací, desde pequeño, pues estar en la panadería y ya no lo he dejado. Ya que con 7 años ya hacía panes, como tú quien dice. Esto son rosquillas de palo. Lleva manteca, lleva harina, huevos, anís, vino blanco. Un trabajo casi completamente artesanal. Se va cortando una por una, se va haciendo una por una, se va untando una por una y ahora se meten en el horno lata por lata. A la hora del descanso, Villalar dispone de un único alojamiento rural, la Casona de los Comuneros. 12 plazas en un edificio del siglo XIX, completamente restaurado y que en tiempos perteneció a los monjes del monasterio de Aniago. Teniendo en cuenta la proximidad que tiene Tordesillas, Toro, Urueña, Torrelobatón, que entra dentro de la ruta comunera, yo creo que es un punto muy centralizado para poder ver estos pueblos que tienen un atractivo monumental impresionante. Entre esos monumentos, la Torre Vigía del Reloj, con las mejores panorámicas del campo castellano. La Fundación Villalar es la encargada de dar a conocer el patrimonio de la comunidad con exposiciones como esta de la Casa de la Cultura en la antigua iglesia de Santa María. Lo que hemos querido, en definitiva, representar en esta exposición es que Castilla y León es una tierra de tradiciones, es una tierra de pasado, es una tierra con historia, pero también es una comunidad que se desarrolla hacia el futuro. Tradición y futuro que recogen personas como Elena, que estableció su taller de cerámica en el pueblo. Es la última artesana que queda en Villalar. La tranquilidad de un pueblo y tener un trabajo que le gusta a uno, pues nada, nos hemos venido para acá y aquí estoy, llevamos 5 años más o menos. Elena se dedica a la cerámica fabricada con molde. Se llama molde de apretón por eso, porque va con 2 tapas, digamos. Se hace el molde y luego ya a partir de ese molde ya puedo yo conseguir no 1, 2 piezas, sino infinidad de piezas. La base es la arcilla de alta temperatura. Una vez colocada en los moldes se deja secar. Se bruñe la pieza, se pinta con tierra sigillata y pigmentos y después se cuece, primero en horno y luego directamente al fuego. El resultado, las frutas de este escaparate. No soy más que un desterrado. Y nuestro fin también lo somos nosotros. Y volviendo al principio de nuestra historia, estas tierras fueron también un escaparate para el cine. En 1961, Torrelobatón se convirtió por 3 días en Vivar, la patria chica del Cid Campeador. Su castillo fue el decorado ante el que actuó Charlton Heston y sus habitantes los extras. Uno de ellos, el entonces joven universitario Martín San Miguel, tomó estas fotos. Personas muy mayores todavía comentan cómo fueron esos días, lo que cobraban y todo lo que llevaban, si tenían que llevar su burro o tenían que llevar algún apero de labranza. Batallas para la ficción y batallas para la historia que dejaron su huella en estos paisajes y donde la esperanza permanece en el viento con las palabras del poeta. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de